¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. Que Dios los bendiga. Me gozo en estar aquí con ustedes. Saludos a la Iglesia Digital. Dios te bendiga. Si hay alguien que no me conoce, soy Israel Sánchez de Iglesia Cristiana Trillo Nuevo. Gracias por darme la oportunidad de bendecir tu vida. Te saludo, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Para mí es un privilegio siempre servir a Jesucristo y exaltar el nombre de quien me dio vida, de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Sabes, Iglesia, quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque esta semana estaba platicando con alguien y me decía, tú cuando me preguntas cómo estás, realmente quieres saber cómo estoy. Y me quedé pensando y dije, pues de hecho de eso se trata, ¿no? Pero, y después analizando, me puse a pensar que ya hemos usado aquí en México o en nuestro país como una muletilla el preguntar cómo estás y no te interesa saber realmente cómo estás o cómo está la otra gente. Entonces quiero invitarte a que cuando le preguntes a alguien cómo está, manifieste la vida de Jesucristo. Que te imagines que es Jesús quien está preguntándole cómo estás. Porque hay mucha gente que trae cargas, mucha gente que trae problemas, mucha gente que trae dificultades, que trae enfermedades, que necesita ser escuchado, ministrado o bendecido, o simplemente necesitan gozarse con alguien. Así que cuando le preguntes a alguien cómo estás, gózate con él, deleítate con él, alégrate con él y carga sus cargas, sobrelleva esos problemas con él, ora por él y bendícele. Así que nuevamente, iglesia, te pregunto, ¿cómo estás? Me gozo en ver que están bien. Y yo estoy bendecido, lleno del Espíritu Santo. Sabes, vamos a seguir con nuestra serie La vida sobrenatural. Vamos a estar estudiando el mensaje 3 llamado En el Espíritu de Elías. Hubo quien me llevó a preguntar, oye, si es bíblico claro que es bíblico, y siento la presencia de Dios de una manera preciosa y poderosa en este tiempo. Sé que Dios tiene un momento y un llamado específico para tu vida esta mañana, así que quiero pedirte que te pongas en pie, que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a encomendarle a aquel que levantó a Elías en una carroza de fuego este tiempo. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por la oportunidad que me das de estar aquí ministrando tu palabra. Te doy gracias por la iglesia digital. Bendigo sus vidas y te pido que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender a qué nos llamas, que podamos entender un llamado específico a amarte, a iluminar nuestro corazón con el fuego de tu palabra. En el nombre de Jesús consagro este tiempo a ti. Pon tu palabra en mí. Gracias, Dios, te doy en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? En el espíritu de Elías, quiero de manera rápida explicarte que Dios tiene algo muy especial para ti esta mañana. Es importante que estés pendiente. Las personas que llegan a anotar, que lo hagas. Tal vez abren algunos versículos, sabes que a veces digo versículos, a veces parafraseo algunas historias para no alargar tanto el mensaje. Y yo voy a parafrasear de manera considerable. Entonces ve apuntando los versículos que te voy a ir diciendo, pero sobre todas las cosas ten un corazón expectante, porque repito, Dios tiene un llamado muy en específico para tu vida. Que para entender qué es el llamado a vivir en el espíritu de Elías, porque créeme que cuando yo era joven, cuando el Señor me salvó, yo le decía al Señor, ayúdame a vivir en el espíritu de Elías, ayúdame a vivir en el espíritu de Elías, Señor, y cada vez que oraba lo hacía. Y te puedo anticipar que un tiempo después de algunos años de estar haciendo esto, de repente yo veía a alguien enfermo y decía, híjole, ¿oraré por él o no? Y empecé a hacerlo. Y empecé a ver gente sana. Y durante muchos años le dije a la gente, pero no le digas a nadie que yo ore por ti. Hay muchas cosas que guardé en mi corazón. Y puedo decirte que una de las claves para poder llegar a ello fue haber estado pidiéndole a Dios que me enseñara a vivir en el espíritu de Elías. Así que, iglesia, el Espíritu Santo quiere poner una llave en tu mano
esta mañana para vivir la vida sobrenatural. Y para entender lo que es el espíritu de Elías, tenemos que tomar una retrospectiva de quién fue Elías. ¿Sabes? Y muchos podemos hablar sobre él, y lo puedes encontrar ahí en la palabra en Primera Reyes, sobre Elías Tisbita. Tal vez no entendemos que Elías Tisbita se le llamaba así porque era de cierta región, una región montañosa. Lo vemos aparecer por primera vez en la palabra cuando está gobernando Acab, Jezabel. El pueblo de Dios se había corrompido, estaban sobre otros dioses, principalmente un dios que se llamaba Baal. Había profetas, había una inmoralidad religiosa impresionante. Dios manda a Elías a profetizar que no va a llover durante años, y así fue. Ya después lo andaban hasta buscando porque decían, esto está tremendo, imagínate si no llueve. Tal vez si piensas, bueno, si no llueve no me mojo. No, imagínate el no llover, cómo la economía se ve disfuncional, cómo la hambruna se dispersa, cómo las guerras, los robos, los hurtos, todo se vuelve un caos si no hay agua. Así que imagínate, años de esto. ¿Y sabes dónde estaba Elías viviendo esa vida sobrenatural mientras toda la tierra de Israel estaba en sequía? Él estaba junto a un arroyo bebiendo agua y los cuervos le traían pan y le traían carne. Así de sobrenatural era su vida. Así era la comunión que él tenía con Dios. Se seca el riachuelo y dice, es el tiempo de irme. ¿Por qué? Porque sabía que era el tiempo de parte de Dios para ir a otro lugar. Quiero invitarte, como regularmente lo hago, que estudies de su vida. ¿Quieres aprender de fuego? Lee la palabra. El profeta de fuego, yo suelo llamarle. Más adelante vemos un reto en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal. Él llega y dice, pues vamos a ver quién es Dios, con un reto. Ellos hacen su altar, él pone su altar, ellos durante horas y horas y horas se rasgan, se cortan, bailan, gritan, y a él incluso se burlaba, grítenles, a lo mejor están dormidos sus dioses, vamos a ver que Dios responde con fuego. Sabes, para poder hacer esto es porque Elías sabía que Dios era un Dios de fuego y que respondía con fuego. Cuando es el turno de Elías, sabemos que puso un monte, puso el sacrificio, pidió que se hiciera una zanja, que se llenara de agua para que no hubiera comentarios de que había pasado algo, tal vez de que de que se había puesto algún corrosivo, algo, para que explotara la chispa, ¿sabes? Y Dios responde con fuego, consume el agua, consume el sacrificio, y todo el pueblo de Dios dice, Dios es Rey, Jehová es el Señor. Amén. Queda presente y queda tangente y visible que el Dios que respondió con fuego era el Dios de Israel. Vemos la vida sobrenatural de Elías al huir, ante la ternura, el amor y los cuidados de Dios, cuando somos muy humanos, él escapando porque le advirtieron que iba a morir por haber hecho eso. Y desea morir, se sienta y dice, quítame la vida. Un ángel aparece y le cocina, come, se duerme. El ángel lo despierta y le dice, come porque largo camino te espera. Imagina el corazón de Dios cuidando a su siervo, entendiendo su debilidad y su condición humana. Vemos más adelante a Elías. Si yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50, ¡pum! Y los 50 fueron consumidos 2 veces. Vemos a Elías en la cueva, con situaciones sobrenaturales. Vemos terremoto, vemos fuego, vemos todo lo que data la palabra de Dios. Pero al último, él entendía y conocía a Dios. Nos permite ver el Espíritu Santo, que él sabía en dónde estaba Dios. Pero él decía, vino un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Él sabía y conocía la voz y la presencia de Dios. Y lo que vemos en la palabra nos permite entender un poco de la vida cercana de ese amado profeta de fuego para con su Creador, de la convicción de su siervo,
para con Dios. Lo vemos también más adelante platicando con Jesús. No sé si habías puesto atención en eso, iglesia. En el monte de la transfiguración está Elías nuevamente, que fue arrebatado en una carroza de fuego y que no ha presentado muerte, y que se estipula que va a regresar más adelante a predicar juntamente con Enoc. Eso es un tema para otro día. Lo vemos platicando con Jesús, con Moisés. Está Elías, Jesús y Moisés. ¿Qué representaba eso? También tema para otro día. Los profetas, la ley y la gracia. Amén, qué hermosa es la palabra de Dios. Y veo tu rostro así como con expectativa y diciendo, wow, eso está padrísimo. Sí, el Espíritu Santo nos revela palabra y nos va dando mensajes para más adelante. Amén. Vemos entonces, como un resumen rápidamente de la vida de Elías, un profeta de fuego, un profeta de fe, de consagración. La Biblia habla incluso de su vestimenta, habla de que se vestía un cinturón de cuero, de que vivía apartado en cuevas. Él vivía completamente entregado a Dios en expectativa de escuchar su voz y de cumplir sus mandamientos. Amén. Profeta de fuego consagrado para el llamado. Y vimos el mensaje anterior, cómo viene un llamado hacia Eliseo, cómo anduvieron juntos cerca de 7 y 10 años preparando a Eliseo. Amén. Vemos que cruza el río, Elías pega con su manto, se abre el río, pasan en seco. Vemos que la carroza arrebata a Elías, cae el manto. Él había pedido, quiero una doble porción de tu espíritu. Ahí apunta, repite iglesia, una doble porción de tu espíritu. De tu espíritu. Eso te quede bien grabado ahí. Cuando Elías sube, el manto cae. Y Eliseo lo toma. Y cuando regresa, tira el manto sobre el río y el río se abre. Y los profetas y la demás gente se da cuenta. El espíritu de Elías reposó sobre él. Amén. ¿Qué fue lo que a nuestros ojos podemos ver que reposó sobre Eliseo? Poder, unción, fuego, la respuesta de parte de Dios a sus oraciones. Amén. Ahora, entendiendo que el espíritu de Elías reposó, que esa doble porción de su espíritu reposó sobre Eliseo, y vimos la vida sobrenatural y poderosa, llena de unción y de fuego y milagros que vivió Eliseo, entendemos que sí reposó esa unción sobre Eliseo. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ahora, quiero preguntarte, por primera vez, ¿crees que esa unción o ese poder o ese espíritu de Elías únicamente reposó sobre Eliseo? ¿Sabes? La palabra habla de otra persona que vivió en el espíritu y el poder de Elías. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Por qué? Porque en Malaquías 400 años después de Elías y Eliseo, se profetiza, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que, iglesia, 400 años después de ellos, el Espíritu Santo profetiza y dice, voy a enviar a Elías a predicar. ¿De quién estamos hablando? No es nada más y nada menos que aquel del que se había profetizado en Isaías 800 años antes de Cristo. Más de 800 años. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Sabes? Cuando el ángel aparece
al padre de Juan el Bautista. Había habido un silencio de más de 400 años de parte de Dios para con su pueblo. La palabra dice, un pueblo sin dirección se extravía. Imagina el vacío que había causado el pecado. Imagina el vacío que había causado el silencio. Y un ángel, o el ángel Gabriel, aparece a Zacarías, padre de Juan el Bautista, y le dice, él va a ir en el poder y el espíritu, ¿de quién? De Elías. Después de 400 años, Dios hace un llamado y cumple esa profecía de Isaías y de Malaquías, en que un hombre en el poder y el espíritu de Elías nuevamente comienza a predicar. ¿Sabes? Siempre había querido predicar sobre Juan el Bautista. De verdad, tal vez podemos pensar o pasar por alto su ministerio. Pero algo que quiero que quede marcado en tu corazón esta mañana, iglesia, es que Jesús dijo que no había otro hombre nacido de mujer mayor a él. Que Jesús confirmó y dijo, Elías, a la verdad ya vino, pero no le conocieron. Hablando de su primo Juan el Bautista. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Te pones a pensar, tras 400 años de silencio y el mandato y la profecía de parte de Dios, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, para cuando Jesús comenzó a predicar, Juan el Bautista yacía a través de la unción, del poder, del fuego del Espíritu Santo, porque fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, fue apartado para Dios, preparado por Dios, ungido por Dios. Ponte a pensar, te resumo lo que te estoy intentando explicar. 400 años de silencio y de repente aparece un hombre con una vestimenta y una alimentación peculiar, con un poder y una unción tremenda, haciendo que la gente del pueblo salga de la ciudad para escucharlo predicar, confrontando gobernantes, confrontando la ley de ese tiempo. Repito lo que dijo el ángel, en el poder y el espíritu de Elías. Qué poderoso, ¿no? Sin embargo, él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Literalmente ese fue su ministerio, romper ese silencio con esa unción poderosa y con ese llamado específico para que la gente empezara a buscar a Dios. Cuando Jesús empezó a predicar, Juan el Bautista había dejado preparado ese camino, cumpliendo con integridad su ministerio, terminando sus días como mártir, después de esos años de preparación. Amén. Qué poderosa y qué bella es la palabra. ¿Estamos entendiendo, iglesia? La llave que el Espíritu Santo, como te dije al principio del mensaje, quiere poner en tu mano para vivir la vida sobrenatural, ya se está forjando. Amén. Y vemos, tanto en Elías como en Juan el Bautista, algunas similitudes, datos curiosos que podríamos ver y que no fueron al azar. En su estilo de vida, en el desierto, en su vestimenta, en la apariencia, esa manera rústica. ¿Sabes? La Biblia marca a Elías como un varón velloso que ceñía un cinto de cuero, y a Juan el Bautista lo marca la palabra que una túnica de pelo de camello, un cinto de cuero alrededor de sus lomos. También podemos ver un celo, una santidad por el carácter, por lo divino. Vemos esa pureza y esa entrega. La vida con Dios lo era todo para ellos. ¿Sabes por qué? Apunta esto ahí en tu corazón o en una hojita. Cuando tú ves un hombre de Dios llevar a cabo una hazaña
es que porque pasó mucho tiempo con Dios. No hay casualidades. Créeme que detrás de todo ministerio fructífero, detrás de toda predicación ungida, hay horas del deleite de estar en comunión con el Espíritu Santo. Así que cuando vemos el ministerio de ellos dos, en fuego, en poder y unción, tenemos que entender que ellos vivían consagrados para Dios. Literalmente que ellos vivían en el espíritu de Elías. Amén. Repito, vemos en ellos unción, poder y fuego, milagros, vida sobrenatural. Y todos yo creo que quisiéramos eso. Todos quisiéramos predicar y que cayera fuego del cielo. Todos quisiéramos experimentar milagros. Todos quisiéramos ver las maravillas. Créeme que a mí me encantaría que un ángel se me apareciera y me preparara de comer. Platicar con él. Todos quisiéramos experimentar esa vida sobrenatural que Dios los llamó a vivir y que Dios los preparó para vivir. Ahora, iglesia, te puedo preguntar si crees que Dios te llama o aún llama a vivir en el espíritu de Elías. ¿Crees que Dios te llama a consagrarte? ¿Crees que Dios quiere ver milagros? ¿Crees que Dios quiere que sea manifiesto el reino? Guárdalo en tu corazón. ¿Crees que el tiempo de vivir milagros y fuego ya pasó? ¿Crees que se acabó con Juan el Bautista? Sabes, te voy a explicar. Revelación profunda de parte de Dios. Ten abiertos los ojos de tu entendimiento, iglesia. Estos dos hombres que vivieron todo lo que te estoy mencionando, vivieron una vida apartados para Dios. Una vida de oración, de comunión, de santidad, de estudio, de temor de Dios, de estar expectantes de escuchar su voz. Se guardaron del mundo. Eso la palabra lo data en su forma de vestir, en su alimentación, en describir los lugares donde vivían, donde predicaban. Todo eso lo puso el Espíritu Santo para que podamos entender esa abstinencia del mundo que vivieron, esa consagración absoluta, ese amor y ese celo por sobre todas las cosas, de estar apartados y vivir una vida sobrenatural. Y Dios les ungió con poder para ese propósito. Así que puedo asentarte, iglesia, que cuando Eliseo tomó el manto, no tomó una prenda con poder. Él tomó y retomó el compromiso del servicio. Él tomó y retomó el compromiso de la consagración hacia el santo. Y Dios le ungió. Quiero que entiendas eso, iglesia, lo repito. Cuando Eliseo tomó el manto pidiendo una doble porción, él no recibió una ropa con poder. Él retomó un compromiso y Dios le ungió. Repita, Dios le ungió. Él no anhelaba una doble porción de poder. Él anhelaba el servicio y el exaltar el nombre del Dios de Elías. Él heredó ese estilo de vida. Él heredó la unción para llevarlo a cabo. Así que, iglesia, te pregunto si crees que Dios te llama a vivir en el espíritu de Elías hoy en día. Porque podríamos decir, tal vez eso quedó antes de Cristo. Ahora ya estamos bajo la gracia.
Sabes, yo sigo viendo después de Jesús hombres consagrados viviendo en el espíritu de Elías, que marcaron una gran diferencia. Te pregunto si tienes un llamado que cumplir como ellos lo tuvieron. Tal vez Dios no te ha mostrado si te ha llamado al pastorado o no, o puedes tener dudas. Hace algún tiempo una persona me preguntaba, Israel, necesito saber cómo entender que Dios me llama. Tengo mucha expectativa de entender si Dios me está llamando o no. Y yo le decía, bueno, el primer paso es entender que Dios te está llamando, o si no, no tendrías esa expectativa. Dios te está llamando al servicio. Y quedó de manera muy clara. Cuando Dios te despierta y pone un sueño en ti, es porque Él te está llamando a vivir ese sueño. Es porque Dios te está llamando a cumplir sus sueños y sus planes. Así que, iglesia, si no lo tienes definido, quiero que entiendas lo que dice la palabra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cito las palabras de Jesús. Te puedes decir, pero yo no tengo una unción poderosa como la de Juan el Bautista, como la de Elías. Sabes, el Dios de Elías es contigo. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Así que tienes que entender que Dios te llama, iglesia, que todos tenemos un llamado, que todos tenemos unción, que todos recibimos poder, que tenemos diferentes llamados, diferentes dones, pero todos somos iglesia y todos tenemos por mandato predicar el Evangelio, vivir una vida sobrenatural. Dios nos llama a vivir una vida milagrosa cada paso. La llave para vivir en el espíritu de Elías, iglesia, es la consagración, es la santidad, es la pureza, es el vivir apartados. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres que lo natural para ti, cuando algún familiar se enferme, sea orar y ver una sanidad? Tienes que consagrarte a Dios. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta mañana Dios te llama, iglesia, a marcar una diferencia. Dios te llama a vivir una vida de comunión. Ciertamente estamos viendo serie Vida Sobrenatural, pero es lo que Dios quiere cada día para ti. Dios quiere despertarte en la madrugada a interceder por alguien. Dios quiere que seas lleno del Espíritu Santo mientras vas al trabajo. Y ya no se trata de vivir en una cueva, porque eso vino Jesucristo, a traer libertad. Gracias a su sacrificio somos llenos del Espíritu Santo. Ahora vivimos bajo la gracia. Pablo, que vivió una vida consagrada, una unción, una vida milagrosa, se dedicaba a hacer tiendas, como lo dice la palabra. Sabía vivir en abundancia, en escasez. Yo me imagino a Pablo cosiendo las tiendas para mantenerse. Vivir una vida de consagración no significa no salir de tu habitación, no significa aislarte de tu familia, no significa dejar de trabajar. Significa consagrar tu corazón, tu mente
tus pensamientos, tu boca, tu cuerpo, y da el testimonio de Jesús. Dios te llama a tener ese tiempo de oración. Dios te llama a la intimidad. Recordemos que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No puedes vivir una vida milagrosa y sobrenatural envuelta en el pecado. Así que, iglesia, hoy te pregunto si estás dispuesto a pagar un precio. Y digo un precio si así lo quieres ver. Porque para hombres que han trascendido en la palabra, fue el privilegio de estar apartados para Dios, de estar consagrados a escuchar su voz. Así que quiero invitarte a aceptar ese reto. ¿Quieres vivir en el espíritu de Elías, en tu corazón y en tu mente? Ponte de pie. Padre, en esta mañana entendemos que tú nos llamas a ser ese linaje escogido, a ser la sal de la tierra, a guardarnos en integridad y en pureza y en consagración. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has alumbrado esta mañana y porque nos has hecho entender, Señor, que la llave de lo sobrenatural y de lo milagroso es la santidad y la pureza. Nos consagramos a ti, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestro error, por nuestras faltas, por nuestras debilidades, Señor. Te pedimos perdón por dejar de lado los tiempos de oración. Te pedimos perdón por postergar los llamados ministeriales, por anteponer otras acciones a la oración y a la comunión con el Espíritu Santo. Gracias por hacernos ver que tú nos llamas como llamaste a Elías. Iglesia, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en ese pecado? ¿Qué haces en ese letargo? Sal de esa cueva. Gente que está viviendo en adulterio, el Espíritu Santo te dice, sal de esa cueva, muestra tu rostro. Arrepiéntete y yo te voy a enviar a otro lugar. Vuélvete a Dios, iglesia. Vuélvete a Dios. Y Él te va a ungir, Él te va a llamar, Él te va a llenar. Vive esa vida con integridad y con pureza. Que Dios te bendiga, iglesia.